En medio de las acusaciones de Donald Trump, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha señalado que la verdadera alianza del crimen organizado es con las armerías de Estados Unidos que venden armas de alto poder a los narcotraficantes. La presidenta ha dicho que el problema de tráfico de armas en Estados Unidos es un factor clave que contribuye a la violencia en México, y estas armas terminan en manos de los cárteles, exacerbando la situación. Un mapa realizado por Omar García Ponce, profesor en Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, muestra cómo se distribuyen los comerciantes de armas de fuego a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Este gráfico, basado en datos del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, refleja el número de comerciantes de armas de fuego con licencia federal en las ciudades fronterizas. Según la información recopilada por el experto, hay casi 9,000 comerciantes que operan en los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas. Las ciudades con más comerciantes de armas son Houston, Texas, cerca de 300, San Antonio, Texas, cerca de 200, Tucson, Arizona, cerca de 150, Phoenix, Arizona, cerca de 130, Fort Worth, Texas, cerca de 100 y El Paso, Texas, cerca de 100. Este mapa destaca la proliferación de armerías en la frontera y cómo estas tiendas facilitan el acceso de armas a los cárteles mexicanos. La evidencia sugiere que las políticas de control de armas en Estados Unidos tienen un impacto directo en la seguridad de México, y la colaboración entre ambos países es esencial para abordar este problema transnacional. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta de México ha dicho que si Trump quiere atacar a todos los narcos en México, tiene que empezar primero en su país. Presidente, el día de ayer Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos propone la eliminación total de los carteles del narcotráfico, mientras que el SAL de la frontera dijo que no dudarán en usar, el ejército si los cárteles los atacan. Quisiera preguntarle, ¿qué lectura le daría usted a estas palabras que están dando desde Estados Unidos? ¿Cómo ve usted este tipo de posicionamientos un poquito extremos, y que de alguna manera ustedes ya habían platicado precisamente de este trabajo que iban a hacer de manera coordinada con el gobierno de Donald Trump? Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación. ¿Hay un riesgo de injerencia? Segundo, ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegue el fentanilo o cualquier otra droga? Que no está bien que pase ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país. Pero ¿cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que hay armas en México de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? ¿Cómo llegaron a nuestro país? Entonces hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades? Entonces, ¿o qué no hay cárteles allá? ¿O delincuencia organizada allá? Entonces, colaboramos, coordinamos, nos reunimos, trabajamos juntos,
pero siempre vamos a defender la soberanía. Entonces hay una parte muy importante que ellos tienen que hacer allá, muy importante. Y luego el decreto del Departamento de Justicia o de la Fiscalía, no sé qué es, de la Fiscalía creo, ¿no? Pues no se entiende muy bien, ¿no? Es un decreto general, No, con menciones, pero ¿en qué se va a traducir? Pues hay que esperar a ver qué es lo que plantean, en qué se va a traducir. ¿No existiría el riesgo de que esto fuera como un pretexto de injerencismo, de que otra vez como agencias como la DEA se quiera aquí meter, bueno, que ha intentado por diversas formas Todos los agentes de alguna agencia de Estados Unidos requieren un permiso de México para estar en México. Y eso se trabaja con el Gabinete de Seguridad y tiene que haber coordinación, colaboración, información conjunta. Eso pasa en cualquier país del mundo. Entonces eso sigue, pues, es parte del proceso de coordinación. Entonces nos coordinamos, colaboramos. Pero también, como lo dije en el video, como lo dije el 5 de febrero, como llevo mucho tiempo diciéndolo, que actúen también en su propio país. Gracias, Presidenta. Ayer la Cancillería de México hizo un comunicado muy importante, bueno, desde mi punto de vista, y habló de que México se está preparando para esta próxima audiencia del 4 de marzo ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos por todas las demandas que hay contra la venta de armas. Y bueno, desde 2021 México ha presentado 2 demandas, luego en el 2022 presentó otra, una en Tucson, Arizona, y la primera en Boston, Massachusetts. Son demandas contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos, un tema del que usted hablaba hace unos instantes. Y bueno, recientemente la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que fue uno de los que patrocinó la campaña de Donald Trump, publicó que se estima que anualmente se trafican ilegalmente hacia México alrededor de 200,000 armas provenientes de Estados Unidos. Usted hablaba hace unos días en su comunicado de un 74%. Esto, decía el comunicado de la Cancillería, que es propiciado por las prácticas comerciales negligentes de fabricantes y vendedores, quienes comercian sus productos aun cuando tienen conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado aquí en México. Usted dijo el lunes, cuando nos anunció todo el resultado positivo de su reunión con Donald Trump, que Donald Trump y Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas, pero él no lo mencionó en su comunicado. ¿Usted nos puede ampliar un poquito más de a qué se comprometió en realidad? Porque esta agencia pagó su campaña y él ha estado a favor de la venta de armas. Le mencioné en la llamada este tema. Él lo conocía poco, realmente. Yo le dije, a ver, así tal cual, ¿cómo es posible que un lanzagranadas, que es de uso exclusivo del Ejército de los Estados Unidos, sea incautado en México a un grupo delictivo de la delincuencia organizada? Algo, durante la época de Calderón, creo que estaba Obama en la presidencia de Estados Unidos, hicieron el Rápido y Furioso, Claro. que fue una barbaridad. Total. Pues, supuestamente le ponían chips a las armas, se las dieron a los grupos delictivos para ver la trazabilidad de cómo llegaban de allá para acá. Y pues, ¿qué hicieron? Los grupos delictivos le quitaron el chip. Entonces, pues evidentemente fue lo peor que pudieron hacer. Pero sí queremos esa colaboración y a ellos también les interesa. Entonces, hay distribuidoras, hay ferias de armas, por ahí hay un tuit que yo vi, por ahí, a ver si lo encuentran, del número de distribuidoras de armas en la frontera, en Estados Unidos. Salió de un investigador o de un reportero, no sé. Phoenix, Tucson. No es impresionante. Texas, California. Pero, o sea, son 2 tipos, ¿no? Uno son las distribuidoras, las ferias que se hacen, Las armerías. en donde se compran, digamos, las que son de uso comercial. Y la otra son las de uso
o sea, las que no se venden, pues. Las que no se venden en un Walmart de Estados Unidos. Las que no se venden en un Walmart, en una feria, que también resulta que aparecen aquí. Por eso nosotros, y a ellos les debe interesar mucho, no es un asunto de que, ay, a ver, tú me dices que el fentanilo y yo te digo que las armas. No, no es eso. Es que ambos estamos de acuerdo en que tenemos que combatir la violencia, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Entonces, ¿cómo hacemos para que ambos trabajemos conjuntamente, ellos en su territorio, nosotros en el nuestro, compartiendo información, colaborando dentro del marco de colaboración conjunta y de las soberanías y pues de la historia también de colaboración que ha habido en México en el marco de respeto y de confianza que en todo caso tendría que haber? Son 4 principios que, por ejemplo, tienen las Fuerzas Armadas en la colaboración con las Fuerzas Armadas con Estados Unidos, en donde uno de ellos es la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua. Entonces, en ese marco, pues tenemos que colaborar. Pero miren, esto sale en, no sé de quién es, a ver si… Omar García Ponce. Lo vi yo en las redes. Impresionante. Texas, California, Phoenix. Entonces, ellos tienen pues su derecho, más allá de que uno esté de acuerdo o no, de legislar en su propio país, de determinar la venta o no de armas en su propio país. Eso le corresponde a las y los estadounidenses. Lo que tenemos que colaborar y coordinarnos es para que esas armas pues no lleguen ilegalmente a México. Es que en el comunicado de él, después que salió el suyo, él lo publicó después, él habla de la seguridad en la frontera, que pidió esos 10,000. Sí, no lo menciono, pero sí fue parte de la conversación. De los migrantes, pero este tema que es tan importante para México y que usted todo el tiempo lo está señalando, de eso no habló. Sí, pero estuvo en la conversación y estoy segura que va a ser parte de las pláticas y de la colaboración y coordinación conjunta. Una última pregunta, Presidenta. Uno de los decretos del presidente Trump… pero termino la pregunta. Perdón. Recuerden que hay 2 denuncias que fue el canciller Marcelo Ebrard cuando era canciller, que se presentaron contra… Boston y Tucson. Uno es contra las distribuidoras y otro es contra los fabricantes. Una tiene, digamos, ha tenido más entrada en los juzgados de Estados Unidos y es una de ellas la que va a la Corte. Muchas gracias. Hay un tema que me gustaría preguntarle y es tema internacional de uno de los decretos de Donald Trump y es contra Cuba, la reinclusión en la famosa lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo. Y expertos independientes en derechos humanos ayer expresaron serias preocupaciones por esta reinclusión de Cuba en esta lista e instaron al gobierno de Estados Unidos a abstenerse de realizar actos contra el multilateralismo, que es un tema que siempre defiende México ante Naciones Unidas, y sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Pues es soberanía y respeto. Eso es lo que defiende México. Y además, la política exterior mexicana es muy avanzada en la búsqueda de la paz, la conciliación entre las naciones y el respeto a las soberanías. Entonces, eso es lo que pedimos, obviamente para nosotros, pero también para el resto del mundo. Y es lo que nos permite tener esta posición para todos los países, en particular para Cuba. Gracias. En otro tema, ayer la Secretaría de Gobernación actualizó las cifras de los mexicanos deportados del 20 de enero a la fecha, poquito más de 8,000, pero preguntarle cuántos deportados de otras nacionalidades han llegado y si ya se han podido regresar a sus países de origen. Y bueno, aunado, esta semana la gobernadora de Morelos hizo una declaración de que los migrantes sí estaban llegando encadenados. Entonces, ¿qué información tiene usted sobre eso? Porque ya nos había comentado en días pasados que a México no estaban llegando en esas condiciones. Sí, le pedí a la Secretaría de Gobernación que hablara con Margarita para ver exactamente a qué se refería y lo están revisando. Recuerden que nosotros siempre que lo hemos dicho, que llega alguna persona
de Estados Unidos de portada. Siempre hay una entrevista, en caso de que ellos quieran, por supuesto, para ver si hubo alguna violación a los derechos humanos y se ponen todas las quejas correspondientes. Son 10.964 personas desde el 20 de enero, 8.425 mexicanas y mexicanos y 2.539 de otras nacionalidades. Han salido vuelos de México hacia Honduras, ayer salió un vuelo, también van en transporte terrestre, es voluntario, recuerden, siempre es voluntario, si así lo quieren, les acompañamos para que puedan ir a sus países de origen. Gracias, presidenta. Claudia Sheinbaum, buenos días. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría comenzar preguntándole por un tema del seguro social. Justamente una cifra muy alentadora que salió publicada recientemente dice que al 31 de enero de este año el salario base de cotización escaló a la cifra histórica de 617.5 pesos, lo que representa un incremento anual del 7.7%. Yo llevo en este país 27 años y siempre he escuchado de los anteriores gobiernos que eso no se podía hacer porque eso iba a impactar el ingreso y la economía y tal, y tal, y tal. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Sí se pudo? Entonces, ¿qué significa? Sí, en enero son muy buenas cifras. A ver si tienen el de inflación también y el de empleo. Fíjense, estamos en 3.59 de inflación en enero. Eso permitió que el Banco de México redujera la tasa a 9.5%. Muy importante porque esto pues fortalece, habla de la fortaleza de la economía mexicana, pero además impulsa la inversión en nuestro país, que es muy importante. Entonces, este es un valor buenísimo que refleja baja inflación en México. Aumentó el empleo en enero también por parte del IMSS, a ver si tienen por ahí la cifra. Y también aumenta el salario mínimo, recuerden que hubo un aumento del 12% en el salario mínimo, y también aumenta el salario medio, como tú bien reportas, casi 8% de aumento en el salario medio. Eso es producto de la Cuarta Transformación, del modelo de desarrollo económico que inició el presidente López Obrador y que nosotros estamos dando continuidad con su propia fortaleza. Antes se hablaba de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Aumenta el salario mínimo y baja la inflación. A ver que lo expliquen los neoliberales. Antes se decía que si aumentaba el salario mínimo, impulsaba el salario medio y entonces nadie iba a querer invertir en México porque pues lo que había que ofrecer solamente era salarios de hambre o mano de obra barata, como decían. Y ahora ha aumentado el salario, hay más empleo formal y hay más inversión y hay menos inflación. Es decir, hay resultados macroeconómicos, no solamente disminución de la pobreza, de la desigualdad, sino muy buenos resultados macroeconómicos. Somos el país que hoy tiene menos desempleo. Entonces, por supuesto que la transformación da resultados, la honestidad y la transformación dan resultados. Aprovecho también para decir, porque hay, con todo respeto leí uno de los tantos artículos que hay en contra de lo que decimos, con todo respeto para Sergio Sarmiento, que dice que el desarrollo de los semiconductores no se va a dar por un decreto de la presidenta, por una orden de arriba, y que solamente muy pocos países en el mundo tienen desarrollo en semiconductores. Los científicos mexicanos, las científicas mexicanas, que además me da mucho orgullo porque yo estudié física y aquí había 2 doctoras en física ayer, son de primera
y tienen todo el potencial para desarrollar proyectos científicos de primer nivel. Requieren su maduración tecnológica, sí, pero ¿qué ahora resulta que los científicos mexicanos, las científicas mexicanas no pueden producir un pequeño vehículo, no pueden generar la creatividad necesaria para nuevos diseños de semiconductores en el mundo? Pues claro que sí. México tiene científicos y científicas de primer nivel en todas las áreas. Entonces, lo que hay que hacer nada más es impulsar, dar los recursos necesarios para que todavía se potencie más y que ese desarrollo científico y tecnológico se vincule también con el sector productivo de nuestro país, que permita un desarrollo nacional, que es justamente parte de lo que llamamos el Plan México. Entonces, sí hay una visión que tiene que ver también con lo que presentamos hoy. Durante años los gobernantes mexicanos se sentían avergonzados de ser mexicanos y miraban a otras partes del mundo como modelos de desarrollo. Esa es otra cosa que nació con nuestro movimiento, con la Cuarta Transformación, o que se recuperó, que es el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y de que las y los mexicanos no solo somos grandes trabajadores del campo, de la construcción, de las fábricas, grandes comerciantes, sino también grandes científicos. Y tiene que ver con lo de hoy, porque también a las mujeres indígenas durante tanto tiempo, quien más discriminado es en México, la mujer indígena. Entonces, es la reivindicación, igualdad. Eso viene desde la primera Constitución, desde los sentimientos de la nación, y la primera Constitución de Apatzingán, la de la América Mexicana. Que todos los hombres y mujeres, no decía mujeres entonces, ahora lo decimos, somos iguales ante la ley. Y que todos merecemos respeto y reconocimiento. Entonces sí es un nuevo modelo, sí es un nuevo proyecto, pero además está dando resultados y ha generado un orgullo nacional a todos niveles. Y eso nos da muchísimo gusto, porque aquí están nuestras raíces, y México es una potencia cultural y somos un gran país y una gran nación. Así que nada de acomplejarse, nada de disminuirse, al contrario. Arriba. Somos mexicanas y mexicanos. Y esto permitirá un ahorro, lo que usted dice, el desarrollo de estos chips permitirá también un ahorro. Sí, pero además va a impulsar el desarrollo nacional. Y eso es lo que queremos. Por supuesto que somos abierta al mundo nuestra economía y compramos tecnología, pero ¿por qué esta idea de que no podemos? Claro que México puede todo. Y ya finalmente, ayer la plataforma StreamCharts dijo que en enero usted se convirtió en la streamer más vista en México. Que andan por aquí. Entonces, bueno, también recordar las últimas encuestas que han salido que le dan la aprobación de más del 70%. Entonces, ¿considera que su estrategia para comunicar ha sido la correcta, que ha podido llegar más fácil a la ciudadanía, que estos números pues no son solo producto de las decisiones de gobierno, sino también de una nueva forma en la que usted se está comunicando con los mexicanos? Tiene que ver con lo que defiende nuestro gobierno, con la consecuencia en lo que pensamos y en lo que hacemos, con la defensa de nuestro pueblo, con la defensa de nuestra nación, con no decir una cosa y hacer otra cosa, con la honestidad. Y los resultados pues los vamos a ir dando poco a poco. Entonces yo agradecerles, la verdad, a quien nos escucha, a quien nos ve en las mañanas, en la mañanera del pueblo,
y quien sigue las redes sociales. Y la verdad, pues agradecer y decir que no vamos a traicionar nunca.